Buenas noches, siervos, hermanos, amigos en Cristo Jesús. Les saluda el pastor Rodolfo Luis Calderón Guamán. El día de hoy vamos a meditar la palabra del Señor. Pero antes de ello vamos a orar una pequeña oración que su Espíritu Santo nos guíe en esta noche. Padre, te damos gracias por esta noche de bendición. Queremos que tu palabra, Señor, entre a nuestro corazón y nos dé el entendimiento, la sabiduría, Señor, para conocerte más. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu gran misericordia, Señor, y seas tú, Señor, guiándonos con tu santa presencia. Te damos gracias, Señor, Padre, y que esta enseñanza nos sirva a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, querido siervo, hermano, amigo en Cristo, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema actitud para la oración. Como primer punto tenemos la humildad. La humildad es un valor muy importante en la cual Dios se agrada de este valor, en la cual nosotros podemos acercarnos al Señor con un corazón humilde. Cuando tenemos ese corazón humilde, entonces Dios nos va a bendecir. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Veamos qué nos dice la palabra en Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, versículos 9 al 14. Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, queridos hermanos, aquí habla de dos personajes, el fariseo y el publicano. El fariseo tiene un corazón de orgullo, mientras que el publicano tiene un corazón de humildad. ¿Verdad? Entonces, el fariseo, queridos hermanos, aquí está demostrando una diferencia hacia las otras personas, diciendo: no, yo no soy como los otros hombres, ladrón, injusto, adúltero. Además, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿No es cierto? Entonces, hermano, cuando hay un corazón orgulloso, siempre va a querer prevalecer el yo, el egocentrismo, ¿no? Que tú eres quien das el diezmo, que tú eres quien ayunas más, 20, 30 días, ¿no es cierto? Y haces diferencia a las otras personas. Te sientes que tú eres el mejor que todas las personas. Entonces, cuando tú sientes que eres el mejor de todas las personas, déjame decirte que tienes un corazón orgulloso. Y ese corazón orgulloso no prevalece ante una oración. Por eso que Dios no puede responder la oración. Muchas personas dicen: pastor, ¿por qué Dios no responde mi oración? Estoy orando 1 año, 2 años y no responde a mi oración. ¿Por qué? Porque de repente todavía hay orgullo en tu corazón, y ese orgullo tiene que salir de tu corazón. Tiene que haber una actitud de humildad para que Dios responda, así como el publicano. Él está reconociendo: sé propicio a mí, Señor, soy pecador. Ven a mí, Señor. No, ni siquiera no podía alzar los ojos al cielo, dice el publicano. No, imagínense. Y en el versículo 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificado. Está hablando del publicano antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. O sea, cualquiera que se enaltece va a ser humillado. Aquel que se siente orgulloso de sí mismo, aquel que se cree más que los otros, ¿me entiende? Aún en la iglesia misma, entonces va a ser humillado. Pero aquel que se humilla delante del Señor va a ser enaltecido. ¿Qué quiere decir? Dios lo va a exaltar en grande, va a ser bendecido grandemente en todas las áreas de su vida. Gloria al Señor. Entonces, importante para que Dios responda a la oración, la actitud
de la humildad. La actitud de la humildad es muy importante. Veamos el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Mateo 6, 5, 6. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ore, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Queridos, siervo, hermano, amigo en Cristo, no necesitas hacer una oración larga en las calles para que toda la gente te vea, para ser visto por la gente. Tú no lo haces para que el hombre te vea. Tú tienes que agradarle a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón. ¿Me entiendes? Y la forma de acercarse en humildad no es estando en las calles, parándose, gritando, orando con parlantes grandes para que la gente escuche, para que sea visto por los hombres. La Biblia dice, ya tienen su recompensa todos estos hombres que no están haciendo lo correcto. ¿Sabes cuál es lo correcto? Aquí dice Mateo, gloria al Señor, capítulo 6, versículo 6. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, tienes que orar en tu casa ahí, que nadie te incomode, cerrada la puerta, un aposento, un altar, donde tú y Dios nada más tenga comunicación. Entonces puedas conversar con Dios, tu asunto, tu circunstancia, tu problema, tu necesidad, los anhelos que tú tienes. Aún el ministerio que tú tienes, que Dios lo pueda perfeccionar ese ministerio. Más, que seas lleno más de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Te va a llevar, gloria al Señor, a grandes bendiciones. Gloria a Dios, aún en tu salud mismo, Dios va a sanarte. Aún en tu economía, Dios te va a bendecir grandemente. Gloria al Señor, en todo ámbito espiritual, Dios va a hacer las cosas grandes en tu vida. Entonces, pero tienes que orar en lo secreto, no tienes que divulgar para que los hombres te escuchen o te vean. Gloria al Señor. Vamos a ver en Santiago 4:10, dice la palabra del Señor. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10. Gloria a Dios. La palabra del Señor, Santiago 4:10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, si nosotros nos humillamos delante de Dios, Él nos va a bendecir grandemente. Él va a hacer cosas extraordinarias en nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra familia y por todas las personas que estamos orando en todo el mundo entero. Dios va a responder esa oración en lo secreto. Gloria a Dios, porque Dios te está escuchando. Esa oración que está en secreto va a ser respondida. No importa dónde esté, Dios va a escuchar esa oración y te va a bendecir donde tú estés. Gloria al Señor. El segundo punto, querido siervo, hermano, amigo en Cristo, es el arrepentimiento. El arrepentimiento es importante como actitud para la oración. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la palabra del Señor. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Aquí nos habla de arrepentimiento. Arrepiéntese, conviértese. O sea, tenemos que arrepentirnos ¿de qué? De nuestros pecados. Tenemos que convertirnos de verdad. De verdad, o sea, me arrepiento. O sea, si yo digo que ya no voy a cometer estos errores, ya no voy a vivir enojado, ya no voy a pelear con la gente, ya no le voy a hablar groserías, lisura, ya no le voy a estar insultando a mi prójimo, ¿me entiende? No voy a actuar con ira, con gritos. Gloria al Señor. Entonces tengo que cambiar.
cambiar. Entonces, cuando yo me arrepiento de todo lo malo, gloria al Señor, de todo pecado, entonces Dios realmente va a borrar todo ese pecado. Tiene que haber arrepentimiento en la oración. ¿Por qué, pastor, Dios no me escucha? Porque realmente no te has arrepentido. No te has convertido realmente a Cristo. O sea, no ha habido un arrepentimiento y no ha habido una conversión realmente, que el Señor haya tocado tu vida realmente. Porque si tú te arrepientes y tú te conviertes, ya no puedes volver al alcoholismo, ya no puedes volver a la droga, ya no puedes volver a la vida antigua en la cual practicaba muchas cosas en el mundo. Ni la brujería, ni la hechicería, ni la idolatría. Las cosas que practicabas en el mundo, aún las fiestas, ya no lo puedes hacer. Porque si tú te arrepientes de todo corazón y te conviertes a Jesús, entonces vas a dejar todo lo malo. Y ahí va a ser borrado todos tus pecados. Y entonces dice, vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabes qué tiempo de refrigerio? Va a haber descanso para tu vida. Va a haber tranquilidad. Va a haber paz sobre tu vida. Porque realmente te has convertido, realmente te has arrepentido, has dejado todo lo malo atrás. Entonces, como has dejado todo lo malo atrás, entonces ya en tu vida empieza a gobernar Cristo Jesús. Y cuando empieza a gobernar Cristo Jesús, entonces las cosas son diferentes. Gloria al Señor. ¿Me entiendes? Entonces tu vida va a ser diferente con Cristo. Porque ya el pecado ya no está. Cristo borra todo el pecado cuando hay un arrepentimiento y una conversión real de nuestra vida. Por eso es importante la actitud para la oración, para que Dios pueda escuchar. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos realmente y tener esa paz, esa tranquilidad, ese gozo en el Señor. Veamos el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Hechos 17:30 dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Queridos hermanos, que está escuchando este mensaje el día de hoy, está diciendo la palabra de Dios. Está hablando Dios que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Donde esté, en el país que esté, tienen que arrepentirse. ¿De qué, pastor? De su pecado, de la maldad, de la inmundicia, de los malos pensamientos, de las cosas malas. Tenemos que arrepentirnos. ¿Me entiende? De todo pecado. De toda cosa que se practica en el mundo. Y usted sabe que se practica en el mundo. Porque los que practican las cosas del mundo, dice, se constituyen enemigos de Dios. Es por eso que nosotros no debemos practicar las cosas del mundo, ni escuchar músicas del mundo, ni estar bailando en la fiesta, ni estar ahí como mayordomo haciendo cosas para la idolatría. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que convertirnos de tantas cosas. De repente usted ha ido al brujo, ha ido al hechicero, o ha ido para que le lean las cartas. Entonces, aún de eso tiene que arrepentirse usted. De repente ha ofendido a alguien, ¿no? Le han insultado a usted. Usted ha ofendido con palabras. Entonces, de eso tiene que arrepentirse también usted. Tiene que arrepentirse. De repente ha hablado cosas que no debe. ¿Me entiende? Y está en discusión, está en pelea. De eso tiene que arrepentirse. Por eso Dios está diciendo que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Donde esté, en cualquier continente del mundo, usted tiene que arrepentirse de todo corazón. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice, acuérdate. Acuérdate. ¿En qué has caído? ¿En qué has caído? De repente está engañando a tu esposo. Está engañando a tu esposa. Está adulterando. Aunque estás casado, estás adulterando. Tú piensas que nadie te ve, pero Dios te ve. Aún como soltero, soltera, de repente estás fornicando. Tú piensas que nadie te ve, pero Dios te está viendo. Estás haciendo lo malo ante el Señor. Estás mintiendo de repente todavía y dices que es una mentirita piadosa. Es una mentirita chiquita. Sea mentira pequeña o grande, es mentira. Y te estás engañando a ti mismo. Entonces, recuerda en qué has caído. Y arrepiéntete. Porque dice el Señor, si no, quitará el candelero de ti. Ese candelero es la luz que alumbra sobre tu vida. Entonces va a quitar esa luz. Y vas a vivir en las tinieblas, en la oscuridad. Entonces tú tienes que arrepentirte para que esa luz brille ante la oscuridad. Sea luz, sal en esta tierra, en este mundo. Gloria al Señor. Lucas 17:3. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Lucas 17:3? Gloria al Señor. Estamos en el número 2. Arrepentimiento, que es la actitud para la oración. Lucas 17:3. Dice la palabra del Señor, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. El versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, si una persona realmente peca y viene y se arrepiente, ¿te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? En Lucas 15:11, en adelante, ¿te acuerdas? Ese padre nunca perdió la esperanza. Esperaba siempre que su hijo viniera, a pesar que el hijo malgastó todos sus bienes en cosas indebidas, en las cosas del mundo. Y volvió a su padre. Entonces cuando vuelve a su padre lo abraza. Su padre lo perdona. Mi hijo que estaba muerto está vivo. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Tenemos que tener un corazón perdonador. Cuando alguien viene y se arrepiente de sus actos malos y te pide perdón, entonces tú tienes que perdonarle. Muchas veces se equivoca como persona, ¿me entiendes? Pero tú tienes que perdonar, tú tienes que cumplir en perdonar a esa persona. Por supuesto, exhortando, diciéndole que tiene que corregirse, que ya no haga lo mismo. Recuerda cuando Jesús le dijo a aquella mujer adúltera en Juan capítulo 8, versículo 11, le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono, pero no peques más. O sea, si recibimos el perdón, ya no tengo que pecar más, ya no tengo que cometer el mismo error. Jesús te perdona. Jesús en su gracia, en su misericordia, te perdona todos tus pecados. Pero ya no vuelvas a cometer lo mismo. Ya no regreses a hacer las cosas del mundo. Ya no practiques las cosas del mundo. Jesús dice, sal de ese mundo. Yo quiero darte la paz, la felicidad. Pero realmente quiero ayudarte. Y déjate ayudar por el Señor. Vamos a ver el número 3. Gloria al Señor. La actitud para la oración. El perdón, que es muy importante. Según Marcos 11, 25, 26. Marcos capítulo 11, 25, 26. Dice la palabra, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, estamos en el número 3, que es el perdón, que es otra actitud para la oración. Entonces, aquí la palabra está siendo clara, que si nosotros perdonamos, entonces nuestro Padre, el Señor, también
va a perdonar nuestras ofensas. Y en Mateo 6, 14, 15, nuevamente va a recalcar lo que dice Marcos 11, 25, 26. Mateo 6, 14, 15. Nuevamente mire la palabra del Señor que dice Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es necesario perdonar. Pastor, ¿por qué Dios no me escucha mi oración? ¿Por qué Dios no me responde la oración? Porque de repente no has perdonado realmente, simplemente de labios nomás, pero no has perdonado con todo tu corazón. Entonces tienes que perdonar, hermano. Tienes que perdonar a la persona que le ofendiste, o que esa persona te ofendió a ti, ¿no? O que en algún momento hubo un altercado. Tú tienes que perdonarlo. ¿Me entiendes? Tú tienes que perdonar para que Dios te pueda perdonar. Y tú, cuando perdonas, te vas a sentir libre, te vas a sentir en paz. Va a haber libertad en ti para que puedas alabar a Dios. Cuando uno perdona, hermano, hay libertad de alabar a Dios. Y el Espíritu Santo viene sobre ti y se mueve tremendamente en tu vida porque hay libertad. Y ahí también hay sanidad, gloria al Señor, en tu vida. ¿Por qué? Porque hay un perdón. Cuando nosotros no perdonamos, hermano, aún estamos enfermos. Y entonces no podemos ser sanos cuando nosotros no perdonamos. Por eso la actitud para la oración es el perdón. Gloria al Señor. Efesios 4, 31, 32. ¿Qué nos dice la palabra en Efesios 4, 31, 32? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo. No puede haber enojo, amargura, ira, grito en nosotros. No puede haber eso. Tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que, en la oración que estamos haciendo a nuestro Padre, que está en lo secreto, en ese altar, en lo secreto, tú estás orando: Señor, me despojo de toda ira, me despojo de toda gritería, me despojo de toda raíz de amargura, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y entonces vas a ser libre. Entonces, cuando hay un amor en el corazón, cuando hay compasión por las personas, entonces uno perdona. Uno perdona. Pero si hay enojo, ira, usted no va a poder perdonar. Entonces, si usted no perdona, hermano, la oración no va a ser escuchada. Tiene que despojarse de todo eso para que su oración sea escuchada por el Señor. El punto 4 y último es confesar los pecados. Confesar los pecados, número 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor nos dice, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros confesamos, ¿qué es importante, hermano? Ya hemos visto, número 1, la humildad, número 2, arrepentimiento, número 3, perdón, y número 4, confesar los pecados. Si nosotros confesamos nuestros pecados nosotros mismos, entonces Él nos va a perdonar todo nuestro pecado, va a limpiar toda maldad. Y nuestro corazón va a estar limpio, puro, delante de Dios. Salmos 32, 1, 2. Gloria al Señor. Vamos terminando ya este mensaje. El Salmos, capítulo 32, versículo 1 y 2. Así dice la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria al Señor. El Señor te llama bienaventurado, bendecido, dichoso. Aquella persona que realmente ha sido perdonado su pecado. Y que no, en su espíritu no hay engaño. Entonces, ya en nosotros no puede haber engaño, hermano. No puede haber mentira. No puedo engañar ni a mis padres,
no puedo engañar a mis hermanos en la familia, no puedo engañar al pastor en la iglesia, al líder de la iglesia, no puedo engañar a nadie. Porque si hay engaño en mí, entonces realmente la oración no va a ser respondida. Tengo que confesar mi pecado. Pastor, siendo cristiano, me he ido a pasarme cuy. Siendo cristiano, me he ido a pasar huevo. Siendo cristiano, estoy echándole ruda a mi negocio. ¿Me entiendes? Siendo cristiano, me he ido al brujo, al hechicero. Siendo cristiano, sigo en la cantina. Sigo en la droga. Entonces, tengo que confesar mi pecado. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque me he desviado de tu verdad. Me he desviado, Señor. Estoy haciendo lo malo ante tus ojos. Tú que conoces la palabra de Dios. Tú que has escuchado la voz de Dios. Tienes que acercarte a Dios y confesar el pecado en la cual tú hayas cometido. Es necesario confesar tu pecado. Y tú sabes realmente en la cual, cómo estás viviendo. ¿Estás bien con el Señor? Delante del Señor, el Señor lo conoce todo. Y termino con Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. La palabra del Señor nos dice de esta manera. Santiago 5, 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si confesamos las ofensas unos a otros, ¿sí? Le perdonas a tu prójimo, lo abrazas y le dices que te perdone y tú también lo perdonas, ¿no? Perdóname por decirte estas palabras, de repente le has dicho palabras que han herido su corazón y lo perdona y se estrechan la mano. Gloria a Dios, hermanos, vamos a seguir adelante. La Biblia dice, si confiesan sus ofensas unos a otros y oran unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración eficaz, perseverante, esa oración con poder, va a hacer que nuestras heridas del alma sean sanadas. Nuestras heridas del alma realmente sean restauradas. Y pueda haber paz, pueda haber gozo, tranquilidad, amor, compasión por todas las personas realmente que amamos, que son nuestro prójimo, que realmente necesitamos ese amor de Dios todos nosotros. Quiero terminar con dos frases en esta noche de estudio en la cual el tema es actitud para la oración. La primera frase, para terminar, en un hombre humilde y de corazón arrepentido, la oración se hace fuerte. Y la segunda frase, y por último, una persona que ama a Dios siempre ora. Un pueblo que ora a Dios siempre vence. Querido siervo, hermano, amigo en Cristo Jesús, que Dios nos bendiga y que podamos acercarnos con estos 4 puntos, estos 4 pasos importantes. Número 1, humildad. Número 2, arrepentimiento. Número 3, perdón. Y número 4, confesar los pecados. Es la actitud para la oración, para que Dios escuche nuestra oración y vivamos de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. Vamos a terminar con una pequeña oración. Padre, gracias por este estudio, Señor. Gracias porque tú nos escuchas donde estemos, Señor.
aún, Señor, en ese cuarto pequeño, en esa sala, en esa habitación donde doblamos nuestras rodillas para poder orar. Señor, tú escuchas la necesidad de cada persona, tú escuchas, Padre, la aflicción, Padre, si alguien se encuentra solo, triste en esta hora, abrázalo, Señor, poderoso Jesús. Si alguien necesita, Padre, la ayuda económica, sustenta, Padre, abre puertas de bendición, Dios eterno. Si alguien está enfermo en cama, en el hospital, Padre, o en casa, seas tú restaurando y sanando, Padre. Tu palabra dice, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho y que, Señor, que si oramos aún podemos ser sanos. Dios eterno, Padre, seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en estos tiempos, Señor, muy difíciles. Que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de tranquilidad, tiempos de descanso, tiempos de paz a nuestra alma, Señor, a todo nuestro prójimo, a todas las personas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En tu nombre, Señor, te agradezco, Jesús. Amén y amén.